en la oscuridad, en el naufragio y sin destino. Andas buscando una palabra de iluminación. Esta palabra te dará luz en medio de la oscuridad. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presentan su programa Palabra de Iluminación con el maestro José Briceño. Ok, vamos a aplaudir al Señor para recibir la palabra. La palabra del Señor siempre se recibe con gozo, con alegría, con deseos de aprender la palabra. En una ocasión, el Señor me dijo, y esto yo quiero que usted se lo meta en su espíritu, o sea, esto usted se lo tiene que llevar, no lo vamos a hacer, ya muchas veces lo he dicho, Pablo dijo, no me canso de decirle las mismas cosas, y lo repito, los que no han escuchado esta verdad, vamos a dejar de ser el simple oyente, ¿no? El que escuchó, pero el que no atendió, o no asimiló, no hizo de lo que escuchó una verdad, una práctica. Algo así como cuando llegas a su casa y su familia le dice, ¿qué tal estuvo el mensaje? Y dice, tremendo como dijo usted ese hombre. Es que tenía que estar ahí, hermana. Usted tiene que estar allí. ¿Verdad? Fue buenísimo. No, que eso es bárbaro. Uy, tremendo. ¿Y de qué habló? No me acuerdo, pero fue bueno. ¿Pasa o no pasa, hermana? No me acuerdo, pero fue bueno. Entonces, no. El éxito de esto es cuando se te transmite, cuando se te enseña, se te da una palabra, y esa palabra, que es lo único que te va a sustentar. Es lo único, mire, lo único que sustenta la vida de un creyente, lo único que hace que todas las cosas que tú hagas te puedan salir bien y que seas una persona de éxito es la palabra. Orar es bueno, ayunar es bueno, vigilar es bueno, eso tiene su lugar. Pero no hay como cuando conocemos la verdad de Dios y que dentro de la verdad hay principios intrínsecos, endógenos en la verdad. Y tomamos esos principios y los caminamos, los vivimos, los actuamos, aún los enseñamos a otros. Y hacemos de esa verdad un estilo de vida. Y así podemos evitar de aprender a través de la escuela de la vida cosas que podemos aprender a través de la verdad de la palabra. Cuando la leemos o cuando nos es transmitida a través de un ministro. El Señor le dice a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Y nunca es nunca. Sino que de día y de noche meditarás, dice de vez en cuando te acuerdes, para que te dé sueño. No, dice de día y de noche meditarás en él y harás conforme a lo que está escrito. Entonces harás prosperar tu alma y todo lo que hagas te saldrá bien. ¿Cuándo es que te va a salir bien todo lo que hagas? Cuando hagas prosperar tu alma. ¿Cuándo es que tu alma va a prosperar? A través del meditar en la palabra de día y de noche. Y para meditar hay que conocer la palabra. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. En ella medita de día y de noche. Dice que será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruta a su tiempo y sus hojas no caen, y todo lo que hace prosperará. Va a prosperar en todo lo que haga. Y es tanta la prosperidad que me detuve en el Salmo, porque por naturaleza, por ley, todo árbol que da fruto, sus hojas caen por el ciclo. Sus hojas caen por el ciclo. Y es tanta la prosperidad que vas a tener, que vas a dar fruto y tus hojas no van a caer. Oh. ¿Por qué no van a caer? ¿En qué está en esto, en la palabra? Orar es bueno, repito, ayunar es bueno, vigilar es bueno. Pero solo la palabra nos va a enseñar a orar, a ayunar, a vigilar, a adorar, a caminar en sabiduría, a dar pasos concretos, tener éxito en la vida. La palabra. La palabra. Un político
nuestro, acá un personaje de la política nuestra acá en Venezuela, dijo una verdad entre tantas cosas, entre tantas mentiras que dijeron una verdad que cuando la dijo me salió del monitor del televisor y me dice el Señor, ¿escuchaste eso? Le digo, sí Señor, tómalo. Y la verdad que ese hombre dijo es que una derrota, y yo no voy a decir quién es, porque no quiero decir nombre, pero él dijo, una derrota nos enseña más que miles de victorias. Entonces, que yo a usted le quiero decir que las victorias, pastor, esto es un eslogan, las victorias nos llevan a celebrar, las derrotas nos llevan a reflexionar. Victoria sobre victoria celebramos, no hay cuando tenemos una derrota que nos lleva a reflexionar. Un médico nunca sabe cuánto cuesta un paciente hasta que no se le muere el primero. Un abogado nunca sabe cuánto pierde un pleito, cuánto vale un pleito hasta que no pierde el primero. Mientras todos los gane y todos los pacientes tengan éxito en ellos, pues él siempre celebrará sus victorias, pero en una derrota nadie celebra, las derrotas son para reflexionar. Entonces, Dios no quiere que nosotros aprendamos por la escuela de la vida, sino que aprendamos por lo que está establecido en la palabra. Y de allí se levantan los maestros, se levantan los pastores que son maestros para enseñar. Y de allí la necesidad que tenemos de que nuestros líderes en nuestras iglesias tengan que transmitir, tengan que enseñar. Que no sean simplemente gerentes, sino que sean pastores, que pastoreen y que el término pastorear no solamente indica dar alimento, sino buscar alimento, porque el pastor no solamente es el que da, el pastor es el que busca alimento, el que siembra el pasto para que el ganado coma. Si no hay un pastor que siembra para que el ganado coma, que el sembrar tiene que ver con el buscar, con el indagar, con el ser dirigente, con el esforzarse, con tener abstenencia de muchas cosas, de estudiar, de escudriñar. Gente que mientras ustedes duermen, nosotros trabajamos. En las nocturnas, ustedes duermen, nosotros trabajamos, nosotros escudriñamos, nosotros lloramos, para después pararnos acá un jueves y un domingo y transmitirle a ustedes esas verdades. Ese es el trabajo nuestro, el trabajo del pastor Andrés Noguera, el trabajo del maestro Briceño, como de hecho lo decimos, es estudiar. Nosotros hoy nos metimos un tren de estudios esta mañana, estuvimos estudiando toda la mañana hasta las 2 de la tarde que fuimos a almorzar, por estudiando, buscando, escudriñando, porque sabemos que él y yo no servimos para más nada, en el sentido sano lo digo, servimos para lo que Dios nos llamó a hacer. Alguien dijo que no hay mayor fracasado que aquel que fracasa en lo que Dios le llamó a hacer, porque para efectos de Dios para otra cosa no sirve. Usted no más que sirve para lo que Dios le llamó a hacer, para más nada. Y en eso estamos. El Señor me dijo en una ocasión esto. Ante una palabra que yo te dé, me dijo el Señor en una ocasión, ante una palabra que yo te dé, hay 3 cosas que tú no debes hacer y 3 cosas que debes hacer. Tome nota, si usted quiere. Ante una palabra que yo te dé, hay 3 cosas que tú no debes hacer y hay 3 cosas que debes hacer. Primero, lo que no debes hacer es opinar, dudar y cuestionar. Repito, opinar, dudar y cuestionar. Y las 3 cosas que debes hacer es solamente creer, adorar y obedecer. ¿Por qué te digo esto? Oído. ¿Por qué te digo esto? Porque es cierto que hay cosas que están escritas acá en las Escrituras, cosas que registran la voluntad de Dios desde el punto de vista trascendental, porque hay verdades que son circunstanciales que a nosotros no nos sirven con todo y que están escritas acá. Pero cuando una verdad es trascendental que a nosotros nos sirve, hay cosas que están escritas acá desde el punto de vista trascendental, están registradas acá por inspiración de Dios, están acá. Pero va a venir una palabra a ti que lo que va a venir no quebranta con los principios, con lo que está establecido acá,
como palabra de Dios o como inspiración de Dios acá en el biblión, que es el término que se utiliza para decir Biblia, biblión, una biblioteca, va a venir una palabra a ti que no está acá, pero que dicha palabra no va a quebrantar con los principios de lo que está acá inspirado. Y que solamente se va a necesitar fe, oído, fe y obediencia para poder actuar y accionar y caminar en el mandamiento de Dios, de lo que Dios te dijo por la logión, sea por la logión, porque es una voz audible de Dios, o es la voz de Dios en el Espíritu, o la verdad que Dios te dijo, solamente vas a necesitar esto, fe, y la fe te va a conducir a la obediencia, porque nadie puede entrar en obediencia si primero no tiene fe. Y te va a tocar creer para obedecer, porque lo que Dios te está diciendo a tus ojos, a tu sentido, es imposible de que eso se pueda dar. Y entender que el requisito número uno para que suceda un milagro de parte de Dios es que exista lo imposible. Cuando Dios te da una palabra de sabiduría o de ciencia, y en la palabra, más que todo de sabiduría, en la palabra de sabiduría Dios determina y te dice lo que Él quiere que tú hagas en el momento, y lo que Dios te dice te turba, te sacude, porque viven en las preguntas el cómo lo hago. Tenemos a un Moisés que cuestionó a Dios por no conocer lo que vamos a hablar, la integridad de Dios y de su palabra. Cuestionó cuántos tropiezos o objeciones puso Moisés para no ir, y cómo será, y cómo iré, y qué le diré. ¿Aló? ¿Te dio Dios la palabra? Sí. ¿Qué tienes que hacer? Obedecer en el fundamento de una fe y adorar. ¿A qué se debe? ¿Cuál es la causa por la cual a mí me cuesta obedecer, accionar y caminar en los mandamientos de Dios? Dios me dijo a mí un día, ¿sabes por qué a ti te cuesta creer en mí? Porque tú a mí no me conoces todavía. Oiga, la iglesia no conoce a Dios. Y no lo digo en el aspecto general. Habrá un remanente que sí. Estamos hablando de creyentes lavados por la sangre. La iglesia no conoce a Dios. Todas las cosas posteriormente que Dios le dijo a Moisés que hiciera en el desierto, Moisés las hizo sin vacilar, sin opinar, sin cuestionar, porque ya conocía a Dios. Y Dios me dijo, no es lógico, no está en la lógica, no está en la razón de que estés diezmando, ofrendando, adorando, oído, rindiéndole culto a un Dios el cual tú no tienes fe, el cual tú no crees. O sea, ¿por qué adoras a quien tú no le crees? ¿Por qué le sirves a quien tú no le crees? ¿Por qué diezmas a quien tú no le crees? ¿Tú crees que para mí tiene sentido tus diezmos, tus ofrendas, tus adoraciones y tus servicios cuando tú lo estás haciendo es por inercia, porque naciste en un hogar cristiano, porque no tienes más nada que hacer, porque sabes que este es el camino a la salvación? Pero eso no es lo que yo quiero. Yo quiero que ustedes hagan las cosas por credibilidad, por convicción, porque ustedes saben a quién están adorando.
Porque ustedes saben que cuando yo les doy cuando ustedes toman una palabra que está escrita en adoración, esa palabra que está escrita en adoración va a traer resultados. Que ustedes dejen de ser, perdone usted el vulgo y la expresión, vagos y delincuentes en adoración, gente que no saben lo que están haciendo, que no saben por qué adoran, no saben a quién adoran, no conocen al Dios que adoran. Alguien dijo que la fuerza y el poder de nuestra adoración está en proporción directa del conocimiento que tengamos del ser que estamos adorando. Tenemos un Jacob que caminó con Dios. Tenemos un David que su corazón era conforme al corazón de Dios. Dios se le tuvo que revelar a toda la gente del Antiguo Testamento para poder hacer obras, realizar y llevar a cabo su propósito. A la gente del Antiguo Testamento Dios los tuvo que hacer abrirse, descubrirse a ellos. Con todo y que estaban muertos espiritualmente, Dios lo tenía que buscar la forma, aunque sea a través de los sentidos, pero que ellos pudieran entender quién era Dios. Nosotros nacimos de nuevo, tenemos la sangre, fuimos lavados por la sangre de Cristo, estamos sentados a la diestra del Padre juntamente con Cristo Jesús. Nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Somos templo y morada del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios mora en nosotros y nosotros no conocemos a Dios. ¿Aló? ¿Están acá? Hace 2 días yo le dije a Dios esta palabra, porque óigame lo que le voy a decir, por ahí se ha regado, vociferado, tómese los sinónimos, todos los sinónimos que usted quiera, de que yo no creo en la oración, de que el maestro Briceño no cree en la oración y por tanto no ora. No es que yo no creo en la oración, lo que yo no creo es en la oración vaga, en la oración baja, en la oración vacía, que muchos creyentes están haciendo. Porque si una de las cosas que el pastor Andrés y yo enseñamos lo que es la oración, principio para la oración, que nadie puede ser efectivo en la oración si no es a través de un sistema, si no conoce el sistema de la adoración, que es la oración. Y yo con modestia lo digo, cuando yo oro, la oración que yo hago tiene sentidos, porque es una oración en ciencia, en conocimiento, en lo que está en la palabra, en lo que he aprendido, de lo que Dios me ha enseñado. Y yo hace 2 noches le dije a Dios, Señor, por causa del pacto ministerial que tú me diste a mí, al pastor Andrés, tú estás comprometido a darnos a nosotros suministros, lo que se conoce la provisión, que es un término compuesto, el proveer de Dios por causa de una visión. Van a venir a mí suministros y al pastor Andrés suministros sin que los pidamos por causa del pacto ministerial que nos diste, que nos hiciste a nosotros. Ahora, si van a venir cosas, le decía yo a Dios, si van a venir cosas, Señor, por causa del pacto ministerial, sin yo pedirlas o sin yo demandarlas, porque el de pedir es una cosa y demandar es otra, ¿cuánto más vendrán cuando yo demando esas cosas, Señor? Y le hice a Dios una demanda de una necesidad que yo estoy viendo que se está dando. Y quizás no pongo por duda la ineficacia, no está de parte de Dios, en A o en B, sea lo que sea. Señor, yo vengo a demandar esta verdad. Necesito respuesta de esto. 2 días después tengo respuesta. Hoy tuvimos respuesta de esa oración. Porque Dios no miente, porque Dios no es un mentiroso, Dios no es un cuento bien contado, Dios no es una historieta de Hollywood, del Walt Disney. No, Dios es Dios. Dios es veraz, Dios es verdad. Dios está allí en el trono, esperando que en la iglesia haya quien le pueda creer y le pueda conocer, para creer, para obedecer, para actuar, para caminar, para que se pueda ver la gloria de Dios. Y viendo el mundo la gloria de Dios, puedan ver en nosotros a Dios. ¿Aló? Mire, el Señor me dijo, de la única forma que tú puedas obedecer una palabra que yo te dé,
es que tú te puedas mover en fe. Y de la única forma que tú te puedas mover en fe es que tú me conozcas, que tú conozcas la integridad que hay en mí. Porque jamás usted podrá depositar su fe o su confianza, como usted lo quiera ver. Usted nunca podrá depositar su fe y sin confianza en quien usted no vea credibilidad. Y el hecho de que yo no le crea a una palabra que Dios me da, o la que está escrita, blanco y negro como está escrito, sin vacilar, sin opinar, sin cuestionar, sin dudar, el hecho de que yo no crea la palabra blanco y negro como está escrita es porque yo no conozco la integridad que hay en Dios en su palabra. Indica entonces que te me tengo que revelar, yo te me tengo que mostrar a ti. Y Dios me dijo, siéntate y escribe. Y es cuando me siento y empieza Dios a darme una cátedra, hermano, de lo íntegro, de lo fidedigno, de lo inmutable que son sus consejos, que es su palabra. Lo primero que el Señor me dijo, José, tienes que entender algo. Hay un principio que está en la palabra, está en la palabra. Pastor, lo hemos leído por veces y no le hemos prestado atención. Un principio que compromete a Dios con lo que Él es por naturaleza, que son principios éticos y morales. Cuando Dios me muestra cuando Dios me muestra este principio, es que no solamente yo puedo entender lo útil que fue para mí el entender y comprender y conocer este principio, sino lo útil que fue para mí el conocerlo, al aprenderlo, para vivirlo, para caminarlo. De allí vi la importancia de la ética y de la moral que yo debo tener ante los que me rodean. Porque el Señor me dijo, el día que tú pierdas el favor de los hombres, tú caes en desgracias ante ellos y tú pierdes el derecho de ejercer el ministerio que te he dado ante ellos. Y pierdes el derecho de ejercer el ministerio, como perder el ministerio. Sigues siendo maestro, por a quién enseñas si no tienes ética, no tienes moral. No tienes lo que llaman autoridad moral, porque una cosa es hablar de la autoridad delegada y otra cosa es hablar de la autoridad moral que tú debes tener como ministro, como persona ante la comunidad. ¿Por qué tú crees que la gente no cree en el evangelio que tú estás predicando y que yo estoy predicando? Porque no tenemos ética, porque no tenemos moral, porque damos muy mal testimonio y hemos caído en un terreno de desgracia y hemos perdido el favor de la gente y nadie nos quiere, nadie puede ver a Dios en nosotros. ¿Aló? El hecho de que la gloria de Dios no se manifieste de mí hacia un mundo es porque Dios no la puede manifestar, porque al Dios manifestar la gloria se pierde la gloria. En el sentido sano no digo se pierde, en el sentido de que ¿quién te puede creer que Dios es el que está hablando? ¿Quién te puede creer que Dios es el que está allí? Entonces Dios me dijo, lo que yo te voy a mostrar de los principios éticos y morales en cuanto a mí se refiere, yo no solamente quiero demostrarte esto para que veas la credibilidad que hay en mí, para que confíes en mí, para que tengas fe, para que seas obediente, para que operes, para que actúes, para establecer el reino, sino para que tú camines en los principios. Porque yo todas las demandas que yo les hago a ustedes son hechos cumplidos en mí. Yo no les voy a decir a ustedes que hagan lo que yo no estoy haciendo. Sé santo porque yo soy santo. Y te voy a mostrar estas verdades, no solo para que me conozcas, sino para que tú entiendas cómo debes caminar, cómo debes conducirte ante los que te rodean. ¡Aló!
De allí depende el éxito de tu empresa. ¿Qué fiel eres tú? ¿Cuál es la credibilidad que ven los clientes en ti? Porque es cierto que el mejor medio de publicidad es el Espíritu Santo. ¿Aló? Cuando se muestra en nosotros por lo íntegro, por la credibilidad que tiene tu palabra. Porque la palabra que sale de nuestra boca tiene que tener credibilidad, integridad, rectitud, tal como la tiene la palabra de Dios que vino a nosotros. Prestamos, no pagamos. Cuando nos cobran, pagamos el celular para que no nos sigan cobrando. Nos escondemos. Pero yo sé que eso no pasa aquí, eso pasa por allá por los esquimales. Aquí en esta iglesia no pasa eso. ¿Aló? Denle un aplauso al Señor, que lo veo callado así como... Dígale, denle un codazo que está a su lado, parece que Dios está hablando. Fíjese esto. Principios éticos y morales es todo aquello que compromete a Dios con lo que Él es por naturaleza. Dios nunca va a hacer algo que esté en contra de lo que Él es. Él honra su naturaleza, Él honra su nombre. Según Efesios 1:12. Hay un pasaje que le da fuerzas a lo que nosotros venimos, a lo que estoy expresando. Un pasaje, y óigame, ¿cuántas veces lo hemos leído? Mire lo que dice el Pablo, que le escribe la carta a Timoteo en su segunda carta, capítulo 2, verso 13. Dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. ¿Dios qué? ¿No puede qué? ¿Negarse qué? A sí mismo. Dios siempre que va a hacer algo, tiene cuidado que lo que vaya a hacer no esté en contra de lo que Él es, no esté en contra de lo que Él ha dicho, no esté en contra de lo que Él ha hecho. Él no puede negarse a sí mismo. El estar en contra de lo que Él es negarse a sí mismo. El estar en contra de lo que Él ha dicho es negarse a sí mismo. El estar en contra de lo que Él ha hecho es negarse a sí mismo. Sáquese ese concepto vulgar que nosotros tenemos de Dios, que Dios es soberano. Dios es soberano, hermano, y como Dios es soberano, Él puede hacer lo que Él quiera. Eso no es lo que enseña la soberanía de Dios. Soberanía no es aquello, no es aquel derecho, no es aquello que le da derecho a Dios para Él hacer las cosas como le da la gana en el aspecto vulgar y grotesco y obsceno. El Dios que quita, el que da, el que quita, el que sana, el que enferma. Es más, la soberanía de Dios no está en que Dios puede hacer lo que le da la gana. La soberanía de Dios encierra a Dios, su propia soberanía lo encierra en tener cuidado, en sumo cuidado de lo que va a hacer, de lo que va a decir, para que con lo que haga y diga en este tiempo no contradiga lo que ya dijo, lo que ya ha hecho y lo que Él es. Eso implica soberanía. Maestro, Dios todo lo puede. Entiendo el sentido que lo dices. Pero hay cosas que Dios no puede hacer. La Biblia dice que Dios no puede mentir. Óigame, dice que no puede. La Biblia no dice que Dios no miente no porque no quiere, sino porque no puede. Porque si Dios no miente porque no quiere, quiere decir que está la posibilidad de que algún día Dios pueda mentir. Porque Dios no miente no porque no puede, sino porque no quiere. El no querer quiere decir que Dios tiene la posibilidad de mentir algún día. ¿Y qué esperanza tengo yo de irme en la eternidad con un Dios que me pueda mentir algún día? Pero yo voy seguro con Dios. ¿Por qué voy seguro? Porque Dios no miente, no porque no quiere, sino porque no puede mentir. Dice que de la verdad no procede la mentira. Y Dios es la verdad.
Dice el espíritu de verdad. Óigame que no se utiliza el artículo determinado. El espíritu de no se utiliza el artículo determinado. Dice el espíritu de verdad. ¿Por qué no se usa el artículo determinado? Porque no está diciendo que la verdad sale del espíritu, sino que el espíritu es la verdad y la verdad es el espíritu. Si Dios miente, estaría en contra de lo que Él es por naturaleza. Dios no puede tener raíces de amarguras, ni odios, ni contienda. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Si lo hace, estaría en contra de lo que Él es. Dios no puede pecar. ¿Por qué Dios no puede pecar? Porque es santo. 3 veces santo. Es tanto que no puede pecar que no le es permitido al diablo, porque cuando dice que Dios no puede ser tentado por el mal, el término mal ahí es aplicable a Satanás, personalmente al diablo. Por eso es que a quien el diablo tentó fue a Jesús, no fue al verbo. Y si Dios peca, estaría en contra de lo que Él es, porque Él es santo, es 3 veces santo. Eso se conoce como principios éticos y morales. Eso me lo está diciendo Dios a mí. Me está diciendo: escribe, estudia, busca, indaga, escudriña. Y es cuando yo estoy conociendo a Dios ahora. Porque esa es la búsqueda nuestra, pastor. La búsqueda nuestra, lo primero es aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Ya lo hicimos, ¿sí? Que eso no es búsqueda nuestra, Él nos buscó a nosotros. Nosotros no tenemos que aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Él nos aceptó a nosotros. Nosotros fuimos aceptos en Él. Yo tengo que aceptar que Él me aceptó a mí. ¿Aló? Fuimos aceptos en Él. Yo tengo que aceptar que Él me aceptó a mí. Pero después que yo tengo a Jesús en el corazón, tengo la vida, tengo la justicia, yo tengo que dar otro paso, cual conocer a Jesús. Y para eso se me dio la persona del Espíritu Santo. Por eso Jesús dijo: tomará de lo mío y te lo hará saber. Escudriñar la mente del Padre, se lo revelará a la iglesia. ¿A quién? Al Espíritu de Dios que está en nosotros. Porque el deseo de Dios es que lo conozcamos todos los días, que lo busquemos, que nos apartemos del pecado, que buscamos su presencia. Dios promete revelarse a ti si tú lo buscas. Pero hay que buscarlo. Buscarme mientras pueda ser hallado, dice el Señor. Habrá tiempos donde vamos a querer no bastar. Es cuando empiezo a conocer a Dios en la verdad. Es cuando le veo sentido a la verdad. Y es cuando me pongo a estudiar, Pastor Andrés, todo lo que tenga que ver con la verdad. La verdad os hace libre. Yo soy el camino, la verdad. Óigame, Jesús dijo: yo soy el camino. No dijo un camino, dijo el camino absoluto, hermano. Un principio sine qua non, requisito sine qua non para llegar al Padre Jesús. No hay otros caminos. Jesús es el único camino para llegar al Padre. Yo estoy escribiendo, porque esto yo se lo estoy diciendo, perdone usted, así de fácil se lo estoy transmitiendo, pero cómo me costó recibirlo de Dios, estar hasta las 2, 3 y 4 y 5 de la mañana y Dios conversando conmigo. Y Dios hablando, y yo escribiendo, y me ahogaba la gloria y la presencia del Señor. Dos, la segunda causa por la cual tú debes confiar en mí, a ojos cerrados, blanco y negro, sin vacilar, sin opinar, sin dudar, sin cuestionar. Aunque no entiendas nada, hazlo. ¿Sabe qué me dijo Dios un día? Me dijo Dios: José, la vergüenza más grande para ti como creyente es saber que mientras estabas opinando, cuestionando y dudando, yo estaba trabajando para ti. Que cuando rueda el telón te das cuenta que estaba trabajando, que en las tribulaciones estaba trabajando, que en las pruebas estaba trabajando, que en la enfermedad estaba trabajando, que en tus quejas estaba trabajando, que en tus dudas estaba trabajando, que en tus cuestionamientos estaba trabajando. Porque yo trabajo en el silencio.
En el silencio trabaja Dios. Yo nunca me olvidé de ti. Por eso cuando no entiendas por dónde estás pasando, no entiendas, que tú no comprendas la situación por lo que estás pasando, solo adora al Señor. No adores por las circunstancias, adora en medio de las circunstancias. No adores por la enfermedad, adora en medio de la enfermedad. Y cuando tú adoras sin entender las cosas, simplemente porque no entiendes nada, no vacilas ante lo que Dios ha dicho, no cuestionas, no opinas, no le preguntas a Dios, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando tú adoras, aunque no entiendas nada, pero te agarras de la credibilidad de Dios, la sanidad viene, alabanza al nombre del Señor. La prosperidad viene, la finanza viene, la restauración del hogar viene. Mujeres que toda la vida se preguntaron por qué no podía tener un hijo. Y siempre hubo el por qué. Siempre hubo la queja, siempre hubo el cuestionar, siempre hubo por qué ella sí y yo no. Siempre hubo por qué no me has dado un hijo. Hasta que el día que escucharon estas verdades y dejaron de cuestionar, y de opinar y de preguntar y solamente se arrodillaron y alabaron al Señor. Tú sabes, Señor, tú lo sabes el tiempo de tener mi hijo. Tú sabes que mi hijo es la bendición. Dice que la herencia de Jehová son nuestros hijos. Que bendito es el fruto del vientre de nuestras esposas. Tú lo sabes el tiempo que me lo vas a dar, Señor. Y yo lo recibo y lo creo en el nombre de Jesús. ¡Pum! Reventó el milagro. Le da Dios un codazo a Cristo. Entendió lo que es verdad. Entendió lo que es mi credibilidad. Dejó de quejarse, dejó de cuestionar. Dile al Espíritu Santo que le dé al Hijo. Alabanza al nombre del Señor. Es el milagro. Principios éticos y morales, estos principios son los que comprometen a Dios con lo que Él ha dicho y establecido en su palabra. Siempre que Dios va a hacer algo, Él tiene sumo cuidado de lo que va a hacer para no contradecir lo que ya Él ha dicho y establecido en su palabra. Y la Biblia da testimonio de que Dios es veraz en lo que ha dicho y establecido en su palabra. Vamos a los textos. Jeremías 1:12. Y me dijo el Señor, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. El término apresuro del hebreo indica estar vigilante, lo que demuestra según el pasaje que Dios está como un atalaya, vigilando con sumo cuidado para que su palabra se ponga por obra y ni una de ellas regrese vacía. Alabanza al nombre del Señor. Dios es el vigilante de su propia palabra. No fue que Dios te tiró una palabra, soltó una palabra y te dio la espalda. No, Dios te dio la palabra y está pendiente de que esa palabra se haga exactamente, se cumpla tal como te la dijo. Tú lo que tienes es que creerla. Ni menos ni más, tal como te la dijo. Josué 21:45. No faltó palabra. ¿Qué? No faltó palabra de todas las buenas promesas que el Señor había dicho a la casa de Israel. Todas se cumplieron. ¿Cuántas? Todas. ¿Cuántas? Todas. ¿Cuántas? Todas. Oiga, no dice algunas de ellas. Dice todas. ¿Y cuántas palabras le dijo Dios a la casa de Israel a través de los legos de Moisés? Dígame cuántas, señora. Dígame cuántas. Cientos y sobre cientos promesas. ¿Qué no le pudo Dios decir a Moisés para la nación de Israel en cuanto a palabras, en cuanto a promesas y bendiciones? Y dice que todas se cumplieron, no cayó, ni una falló. ¿Por qué tiene que fallarte a ti entonces? ¿Por qué si no le falló a Moisés, que estaba en una dispensación caída? Un hombre que estaba muerto espiritualmente, que no tenía la justicia, que no tenía el Espíritu, que no estaba sentado a la diestra del Padre juntamente con Cristo Jesús, que no es la iglesia del Señor. ¿Por qué te tiene que fallar a ti? ¿Por qué no tiene que fallar a nosotros? Primera de Reyes 8:56. Bendito sea el Señor, que ha dado paz a su pueblo Israel conforme a todo. ¿A qué? Todo lo que Él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés, su siervo, ninguna de ellas ha fallado. Todas se cumplieron. Yo me estaba muriendo.
Usted me ha oído hablar de enfermedades, de que me diagnosticaron una enfermedad incurable. La gente me dice, Beto, pero ¿cuál es esa enfermedad? Yo nunca, pero no tengo problema. A mí me diagnosticaron el mal de Chaga. Y me estaba muriendo. Los síntomas se dieron. El corazón empezó a crecer, el hígado, problemas renales, hepáticos. Se desarrolló el mal, lo que llaman el mal de Chaga se desarrolló. Me estaba muriendo. Mi respiración se cortó, la boca me sabía sangre. Los labios estaba manifestándose la enfermedad. Muriéndome. Las noches eran fúnebres. Yo me iba para el fondo de mi casa y lloraba. Y decía, Dios, mundo cruel, me voy a morir. Señor, me voy a morir. Y un día el Señor me dijo, si Jesús se te aparece en el cuarto, si Jesús se te aparece en el cuarto donde tú estás durmiendo, literalmente, que lo puedes tocar, y mi hijo te muestra las heridas, te muestra su costado, te muestra las perforaciones en sus tobillos, y mi hijo te dice, por estas heridas fuiste sanado. ¿Tú lo crees? Y yo, sí, Señor, claro, me apareció, yo lo vi, yo lo toqué, Señor, claro que lo crees. ¿Por qué no crees igual como que si se te hubiese aparecido? Porque tengo que mandar a Jesús a que se te aparezca para que te muestren las heridas, cuando mi palabra dice que por sus heridas fuiste sanado. Créelo tal como está escrito, como que si él se hubiese aparecido. ¿Cuál es el problema? ¿O es que mi palabra no es veraz, no es verdad mi palabra? ¿O es que yo hablo tontería, gafedades? No, yo digo la verdad. Cuando yo establezco una verdad, yo la cumplo. Yo lo que quiero es que usted me crea para cumplirla, para manifestar mi gloria en ti, para que el mundo pueda ver mi gloria en ti, para que el mundo pueda conocerme a través de ti, para que pueda dar testimonio de mí. De que soy un Dios, que vivo, que tengo un Hijo, un Cristo sentado a la diestra del Padre, a mi diestra, que lo tengo sentado, que tiene ojos y ve, que tiene oídos y oye, que tiene manos y la mueve con poder a la voz del nombre del Señor. Que mi Hijo venció la muerte, venció el Hades, venció los principados, venció las potestades, se levantó como el gran sumo sacerdote y está sentado a mi diestra. Yo quiero que tú le demuestres al mundo quién es mi Hijo, que es triunfador. No. Me dijo Dios, ¿tú me lo crees? ¿Tú lo crees? Sí, Señor. Hace 21 años. Porque eso me lo descubrieron cuando me sacaron mi sangre para dársela a mi hijo. El departamento de la Cruz Roja me llamó con un lamento. Usted no es que mucha vida, usted se va a morir. Usted vino solo. Tenía miedo de darme la noticia. Mi hijo tiene 21 años, está en la universidad. Para la ciencia médica estuviera muerto. Aquí me hicieron unos exámenes en el hospital, en la universidad, porque no entienden dónde se fue la enfermedad, dónde está. Me sacaron la sangre y me dijeron dónde está la enfermedad. Yo le dije, vaya a buscar en la cruz del Calvario. ¡Alabanza del Señor! ¡A su nombre! Es real, esto es verdad, pero son batallas que tienes que luchar. ¿A través de qué? Del arma que se te dio, el arma de la verdad, el arma de la palabra, la espada del Espíritu, la fe, que no falla, que es como un ancla. Pastor dice que es como un ancla. La esperanza en Cristo dice que es como un ancla que está allá arriba en el cielo, en el verdadero lugar santísimo, que no nos deja fallar, que no nos deja mover, que no nos deja llevar por la tempestad más grande que puede venir. El ancla nos sostiene, el ancla que es Cristo, el ancla que venció la muerte, que venció el Hades, que venció los principados, que venció las potestades. Esa ancla nos sostiene, la palabra, la esperanza en la palabra, la fe en la palabra, la obediencia en la palabra. Jesús dijo, Mateos 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán.
¿Sabe cómo está en el texto original? En el texto original dice el cielo y la tierra dejarán de ser. Pero mi palabra vive y permanece para siempre. Séquese la hierba, marchítese la flor, pero la palabra de nuestro Dios vive y permanece para siempre. Y de último, para que nos vamos temprano, de último, escuche esto, que esto fue el complemento de lo que más me hizo tirarme a tierra, a llorar, a pedir perdón. Usted no puede irse sin escuchar esto. Si quiere se le olvida los primeros dos que le dije, pero este no. Como principio Dios estableció juramento sobre su palabra. En las Escrituras aparecen algunos textos los cuales hacen referencia a los juramentos de Dios. A continuación los voy a describir. Génesis 22, 16. Y dijo: por mí mismo he jurado, dice el Señor. ¿Por quién? Por mí mismo he jurado. Vaya siguiéndome. Éxodo 6, 8. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mis manos jurando. Alcé mis manos jurando. Salmo 89, 35. Una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a mi siervo David. Ahora miren lo que viene. ¿Por qué quiero que me preste atención? Porque yo voy a explicar, hermano, lo que implica un juramento en las culturas hebreas. Si usted no se va a las culturas, usted no entiende lo que está escrito allí. Para mí un juramento no vale nada. En estas culturas nuestras, en las culturas nuestras un juramento no vale nada. Pero vamos a las culturas hebreas. Orientalmente hablando, sus culturas, occidentalmente no vale nada para mí un juramento. Quiero hacer una observación y aclaración de lo que implica y lo serio de un juramento bajo las culturas hebreas. Jurar o hacer un juramento indica la afirmación decidida de una promesa o de una persona. Además de esto, la raíz hebrea de jurar y de siete es la misma. Oiga, la raíz hebrea de jurar y de siete es la misma. Algunos conjeturan que jurar es de alguna manera septuplicarse, o sea, es como hacer 7 veces el juramento al mismo tiempo y de esta forma quedar comprometido con la persona a quien se le hizo el juramento 7 veces. Según la raíz hebrea que indica jurar, se afirma lo siguiente: Dios no se dispuso a jurar 7 veces, sino que hizo 7 juramentos en uno, quedando 7 veces comprometido en el juramento que hizo. 7 veces. Es como que si hubiese hecho 7 juramentos, pero en uno se comprometió 7 veces. Según la Biblia, Dios se septuplicó en el juramento que hizo sobre su palabra, quedando comprometido moralmente por 7 veces a quien le hizo el juramento. Leo el texto, voy a leer el texto, Hebreos 6, 13, 18. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, ¿cuál promesa? Pastor, ¿cuál promesa? Amigo, ¿cuál promesa? La que está en Génesis 22, 16. ¿Y sabe qué promesa está hablando allí en Génesis 22, 16? Entre tantas cosas, que en tu simiente serán benditas las naciones de la tierra. Y tu simiente y es Cristo. Pablo dice en Gálatas que le hizo la promesa, fue a tu simiente, la simiente es Cristo. En Cristo serán benditas todas las naciones. Le digo algo, óigame lo que le voy a decir, óigame. Fue tan determinante para Dios interponer juramentos sobre su
palabra para que Abraham le creyera, porque si Abraham no le cree y para Abraham Dios no tiene credibilidad y no le cree, entonces Dios no puede introducir su simiente en la tierra. Porque de acuerdo a esta promesa que Dios le hizo a Abraham, le dio la promesa, le dio la palabra y encima de la palabra le hace el juramento para que Abraham le crea. Por causa de este juramento en la palabra que Dios quiso, fue cuando Abraham le creyó a Dios cuando Isaac nació y le dijo: dame a tu hijo. Si Abraham no ve credibilidad en Dios, Abraham no entrega a su hijo, pero Abraham entrega a su hijo porque ve en Dios credibilidad por causa no solamente de la palabra que le dio, sino del juramento que hizo sobre la palabra. Y cuando Dios le dijo a Abraham: dame a tu hijo que es tu primogénito, cuando fue a entregar al hijo que lo fue a matar, según Hebreos dice que en el corazón de Abraham Isaac estaba muerto y se le regresó como de los muertos. Dice que Dios se agradó de la fe que tenía Abraham y hubo un principio de reciprocidad. ¿Cuál es el principio de reciprocidad? Dios tenía que buscar un hombre en la tierra que entregara a su primogénito para Dios poder entregar el de él. Un hombre que tuviera obediencia para Dios poder dar a su único hijo. Cuando Abraham entregó a su hijo, Dios le dijo: no lo entregues, mira a tu derecha. Cuando vio, había un cordero. Ese cordero es tipo de Jesucristo. En otras palabras, Abraham, por obediencia y por fe en la credibilidad que viste en mí, en la palabra que te di, en el juramento que te hice, me entregaste a tu único hijo. Toma el mío, tampoco te lo entrego, que es Jesucristo. Alabanza al Señor. Y le entregó al hijo. Y por causa de la fe que Abraham tuvo, por la credibilidad que Dios envió, por el juramento y por la palabra, nosotros estamos acá. Ese mismo juramento, esa misma palabra nos mantiene acá, nos tiene acá y nos tiene que sostener, nos tiene que mantener para toda la vida. Pastor, vienen cosas, yo no se las tengo que decir. Usted sabe cómo Dios ha tratado con usted. Todo esto es producto de la fe que usted tuvo en Dios, en la palabra que Dios le dio. Dios le dijo a usted: hubo un hombre que esperó que lloviera para arar la tierra y sembrar, y hubo uno que fue, aró y sembró sin llover. ¿Cuál de los dos tuvo fe? El que aró y sembró sin llover. Haz tú lo mismo. Aunque no veas lluvia, aunque no veas viento, aunque no veas nube, el agua que necesitas la vas a tener. ¡Aló! Por cuanto Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. ¿Juró por qué? Por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de todo controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de sus consejos, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables, óigame, dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de las esperanzas puestas delante de vosotros. Este pasaje revela cómo Dios interpuso juramento sobre su palabra, jurando por sí mismo, porque no encontró otro mayor por qué jurar. Óigame, le voy a decir algo. Los que me están escuchando ahora mismo, los que me están viendo por el video, usted que no ha conocido al Señor Jesucristo, usted que no ha conocido a Dios todavía, déjeme decirle que no hay un Dios más grande que el que nosotros adoramos. ¿Usted me está oyendo? Dice que Él buscó un Dios más grande porque es jurar y no lo consiguió. Y si no lo consiguió Dios, usted no lo va a conseguir tampoco. Ahora mire esto. En todo juramento hay factores que son determinantes y que se deben tomar en cuenta para precisar si el juramento tiene validez. Todo juramento tiene valor cuando detrás del dicho juramento hay una pena. Me explico. Usted va a un tribunal. Présteme la Biblia, por favor.
Usted va a un tribunal y está en el estrado. Y el alguacil coloca una Biblia y coloca su mano derecha sobre la Biblia. Palabras, expresiones que le van a decir es: jura decir la verdad, nada más que la verdad y solamente la verdad. Usted dice: lo juro. Tenemos el juez, el fiscal del Ministerio Público, el abogado de la defensa, el jurado, el escriba, el alguacil, todo un componente en el tribunal. Lo que le hace a ellos confiar en el testimonio que usted va a dar es que usted sabe que está bajo juramento y que usted sabe que si usted entra en perjurio, que perjurar es falsear el juramento a causa de la mentira, a usted le cabe una pena de cárcel por 6 meses a 6 años. Indica que lo que le da valor al juramento que usted hizo es la pena que está detrás del juramento. Porque si el juramento no tiene pena, el juramento no tiene valor. Si Dios hizo un juramento por Él mismo y el juramento que Dios hizo no tiene pena, entonces el juramento que Dios dijo no tiene valor. Es decir, a Dios le tiene que pasar algo y a Dios lo tiene que afectar en algo el entrar en perjurio por mentir y no cumplir su palabra. Porque si el juramento que Dios hizo no tiene valor, no tiene pena, dicho juramento no tiene valor. ¿Sabe qué le pasa a Dios? Siente en perjurio porque juró por Él mismo, mintiendo, no cumpliendo la palabra injustamente, cuando Él sabe la fe que tenías, lo obediente que fuiste, cómo te sacrificaste, y que con todo eso Él no le paró a eso, no le hizo caso, sino que te dio las espaldas, no te apoyó, no te cubrió, no hizo la verdad de la palabra en ti, no la hizo eficaz en ti, entró en perjurio, mintió. Si eso Dios lo hace, a Él le pasa algo. ¿Sabe qué le pasa? Deja de ser Dios. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Jesús dijo que el que jura por el trono compromete al que está sentado en el trono. Pero el que jura por el que está sentado en el trono compromete al trono mismo. Indica que si Dios no me cumple su palabra, entrando en perjurio, mintiendo, no solamente se pierde Dios, sino que se pierde el trono. ¿Y quién cree usted que lo va a agarrar? El diablo. Siempre he querido estar sentado acá. Me subiré, me sentaré y seré como el Altísimo. ¿Usted cree que Dios va a poner en riesgo su trono? ¿Usted cree que Dios se va a poner en riesgo Él? ¿Usted cree que Dios va a poner en riesgo el universo? ¿Usted cree que Dios va a poner en riesgo el reino? ¿Usted cree que Dios va a poner en riesgo su propósito por no cumplirte una palabra a ti? O sea que el problema no está en Dios. El problema es que tú no le has creído a Dios todavía. El problema es que tú no entiendes que Dios es especial en los milagros. ¿Aló? El problema es que tú no entiendes que Dios es veraz y que Dios cumple sus promesas. El problema es que tú no entiendes que está más interesado Dios en bendecirte, físicamente hablando, posesionalmente hablando, porque posicionalmente ya fuimos bendecidos. El problema es que tú no has entendido que está más interesado Dios que tú mismo. ¿Y de qué vivimos? De dudas, de temores, de esperanza.
Porque la iglesia lo que no espera teme, y lo que no teme duda. Andamos asustados, adelantados. No. Me voy y les dejo este pensamiento. El gran apóstol de la fe, Smith Wigglesworth, el apóstol de la fe, dijo esta palabra: si a mí me agarran toda la Biblia y la botan, pero me dejan el Salmo 23 y el 91, con esos dos salmos yo tengo para vivir una vida de victoria hasta que Cristo venga, al considerar las promesas y las bendiciones que están en esos dos salmos. ¿Qué a usted le parece eso? Con esos dos salmos nada más. ¿Cuánto más con toda la Biblia? Porque vivimos como vivimos, porque estamos como estamos. Usted no sabe lo que significa el decir: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Que el texto original no dice nada me faltará, está en un presente perfecto, dice Jehová es mi pastor y nada me falta. Usted sabe lo que significa decir: adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Sabe lo que quiere decir allí? Jehová pondrá una mesa llena de todos los manjares, las frutas y las mejores comidas delante de aquellos que son mis enemigos y que me quieren ver muerto de hambre. Ay, diga ay. ¿Aló? ¿Usted sabe lo que significa el que usted diga, el que habita bajo el abrigo del Altísimo? ¿Qué dice? Mora bajo la sombra omnipotente. ¿Usted sabe lo que es morar bajo la sombra omnipotente? ¿Usted sabe lo que le dijo Dios al profeta? No temas, porque yo estoy contigo. No temas, porque yo soy tu Dios. Siempre te esfuerzo, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Me acercó una viejita. Maestro, yo quiero mucho a los ancianos. Ellos oran por mí, ellos oran por nosotros, los ancianos de la congregación. Yo cada rato los beso y les abrazo y digo: oren por nosotros. Si no se acuerda de mi nombre, dígale a Dios: Señor, el negro feo, aquel que conocí, ya Dios sabe quién es, le da un codazo a Cristo, ese es el diseño. Pero oren por nosotros. Se me acercó una ancianita y digo: maestro. Y yo: mi viejita, le vengo a decir que yo no tengo nada. Yo lo único que tengo es a Dios. Digo: ¿qué más queréis, vieja? ¿Aló? ¿Aló? El que tiene a Dios lo tiene todo. ¿Cuántos lo creen? Tenemos a Dios, lo tenemos todo. Yo la abracé, le dije: mi vieja, lo tenéis todo. Tenéis poder, tenéis dominio, autoridad, fuerza, señorío sobre el diablo, el mundo, la miseria, la enfermedad, la derrota, el pecado, el infierno. A unas puertas de no prevalecerán contra la iglesia del Señor. Vendrán por un camino contra nosotros, por 7 caminos tendré que huir de nosotros. Ninguna alma forjada contra nosotros prosperará. Condenaré toda lengua que se levante en contra de nosotros. En Jehová hollaré serpientes y escorpiones, por lo cual estoy seguro de que ni la vida, ni la muerte, ni ángel, ni principado, ni potestad, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada me podrá separar de su amor, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Alabado sea el nombre del Señor. Ese es el Dios. Ese es el Dios que predicamos. Ese es el Dios que anunciamos. Ese es el Cristo que el mundo necesita ver en nosotros. Amén. Bendiciones, aplauso para recibir al pastor. Si has sido bendecido con esta palabra, comunícate a los teléfonos 0424-645-7043 y 0416-860-7602 y escríbenos al email josebriceno77@hotmail.com y a la www.reformatv.net.